Aború, aboyé, aboyé, buenas noches familia, buenas noches hermanos, buenas noches a todos los que están ahí de ese lado, una vez más, con esta nueva entrega de Esencias, para ir aprendiendo un poquito más, ¿no? De lo que es Ifá, de la filosofía, de la vida, y de todo lo que nos lleva a aprender cada día más a dónde estamos parados, ¿no? A dónde estamos como seres humanos, como seres espirituales. Y hoy en el programa de hoy vamos a tratar el especial de vida es tratar de exponer un poquito más aquello que nos preguntan, o por lo menos me preguntan diariamente: cómo, qué, cómo hago, cómo puedo cambiar, cómo puedo transformar todas estas situaciones de mi vida, aparte de todo lo que se puede hacer dentro de las ramas religiosas, dentro de la ayuda que le puede dar cada uno en su filosofía, en su pensamiento, en su forma de expresar, en su forma de encarar, tal vez haciendo algún evo, haciendo un registro, yendo a una iglesia, yendo a un templo, buscando esa parte espiritual que la humanidad está buscando constantemente. Por eso hoy es el especial de vida, en cerrando el año, un año bastante, digamos, nos golpeó bastante, en el sentido de que hemos perdido o se ha transformado muchos seres queridos. No hemos perdido en realidad porque uno lo toma a veces como pérdida aquello que uno no quiere dejar nunca, ¿no es cierto? Por eso se apega tanto al ser amado, al ser querido. Pero bueno, voy a empezar con los saludos, a ver quién está escuchando. Y vamos a empezar. Joaquín Olmedo, un saludo, muchas gracias por estar ahí, Joaquín. Ifalayarea, Guarenía, Obuato, madre querida, Alita Wendy, gracias por estar ahí. José Antonio Páez Osorio lo está viendo, gracias. Desde Venezuela, muchas gracias, padre querido, por estar ahí, siempre está en la audiencia apoyándonos. Ifayoquea Guarení, buenas noches madre, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Andrés Molina, gracias por estar ahí. Ricardo Antonio Jiménez, gracias hermano querido. Laia Ifa la Yodea Guarení, muchas gracias madre. Aquí en la Yo Guarení, gracias padre. Y ya Ifa la Yodé nos dice: Aburuboye, buenas noches a todos los presentes, gracias por estar ahí madre. Aquí en la Yo nos dice lo mismo. Aguo Ifado Secana Guarení nos está viendo. María Flores también nos está viendo, gracias por estar ahí. Y ya Ifa Womope, gracias madre querido desde Uruguay. Igual Fadoso, muchas gracias por los saludos. Y Braulo Sosen, nuestro querido hermano, padre querido, gracias, y que los Dumares nos bendiga a todos. Y Famo Petamara también nos está viendo. Les pido que si se escucha bien, si se ve, bueno, seguiremos pidiendo a San Internet que nos siga ayudando para que esto salga un poquito mejor de lo que tenga que salir. Hablando entonces, entrando al programa de hoy, que preguntan siempre cómo entender la vida, o qué es la vida, por qué pasan estas circunstancias. Gracias María Martínez por estar ahí, gracias, muchísimas gracias. Jorge Alberto Ruiz Díaz también, muchas gracias padre querido. Y es un tema, ¿no es cierto? Porque el ser humano va buscando esa forma de encontrar la espiritualidad, y muchas veces, le pido disculpas por los sonidos que hay, pero están ahí, hay mucho movimiento en la calle hoy. Les pido que sepan disculpar, a veces esto sale en vivo y salen todos los sonidos. Como volviendo al tema, les decía que el tema de la vida, los que nos preguntan cómo enfocarnos, cómo hacer, qué debo hacer, cómo debo cambiar, y a veces la gente ve, o los hermanos ven algo tan imposible de ver los cambios, de ver y aceptar cómo son, porque en realidad la vida hay que saber entenderla,
hay que saber enfocarla, pero ¿cómo? Desde el principio. La vida tiene muchas manifestaciones, son tantas que uno las puede observar, pero son tantas que no alcanza a conocer todas esas manifestaciones de la vida que están constantemente alrededor nuestro. En realidad a veces se nos hace muy difícil poder entender, porque nos faltan secuencias, nos faltan formas o nos faltan enfoques para ver lo que es la vida y entender lo que es la vida y lo importante que es la vida. Ver lo que es cotidianamente lo que nos rodea a nosotros día a día de nuestro movimiento cotidiano como seres, ¿no? En realidad lo que nosotros tenemos que aprender a ver para poder conocer la vida, tenemos que saber empezar a conocer qué es lo que es la energía. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque acá vamos a ir arrancando y vamos a ir enfocando este gran rompecabezas que a veces se nos hace la vida para poder entenderla. ¿Y por qué se nos hace a veces un poco difícil entenderla? Porque como cuando volvemos a reencarnar, cuando volvemos de nuevo a comenzar en un ciclo terrenal, nosotros perdemos conocimientos, perdemos memorias, perdemos secuencias y ciclos de lo que hemos vivido. Si bien a través de sueños, a través de alteraciones de la conciencia podemos llegar a tener esas vivencias de lo que hemos ya vivido, que en este programa no lo vamos a explicar, lo vamos a explicar en programas que ven sucesivos, tenemos que entender que todo se basa dentro de la energía y que nosotros tenemos que comprender eso, que somos energía condensada dentro de un cuerpo físico, dentro de un cuerpo humano. Y ustedes dirán, ¿cómo? Sí, somos energía condensada dentro de un cuerpo físico, que es un cuerpo que se mueve, es un cuerpo que piensa, es un cuerpo que hace cosas. Pero ese pensar, ese pensamiento está manejado también por la energía, por esa energía. Y ahora vamos a ir explicando por qué el pensamiento en sí nace desde la energía, que es un tema mental. El tema es que nosotros tenemos que entender que la energía se basa en vibración, que la energía se basa en frecuencia, que la energía va a producir efectos sobre la materia. Cuando nosotros vemos el producto de la materia, esta energía condensada, que está condensada en una forma tridimensional. ¿Y por qué tridimensional? Porque en realidad la materia posee 3 dimensiones. Posee el largo, el ancho y el alto. Entonces, de esa forma nosotros tenemos el volumen de esa materia. Pero la materia no solo se representa en forma, es una representación energética. ¿Por qué? Porque para entender la vida nosotros tenemos que ver que no solamente lo que vemos físicamente, constantemente, a nuestro alrededor, desde que nacemos, que empezamos a captar la luz, esa luz que se refracta o se refleja sobre la materia. Porque en realidad lo que nosotros sin la luz no podríamos ver la materia, porque la materia es lo que enfoca hacia lo físico y ese reflejo es lo que nosotros podemos ver. Es un tema físico. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, todo lo que nos rodea, vemos muebles, sillas, personas, animales, vegetales, pero la vida no es solamente eso. La vida es todo aquello que se ve tangiblemente y también aquello que no se ve. Y lo más importante de todo esto, para poder entender la vida, lo más importante es aquello que no se ve. Y ahora les voy a decir por qué es lo más importante lo que no se ve. Expliquemos un poquito en pocas palabras para que se entienda qué es la energía y qué es lo que es la materia. Cuando nosotros
vamos a tomar un trabajo, vamos a hacer algo, tenemos diferentes elementos. Unos pueden ser más duros, otros pueden ser más blandos. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos que la materia muchas veces, esa compleja forma que tiene, nosotros tratamos de entender cómo estaría compuesta o cómo está formada o fabricada en sí. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿por qué? Porque la materia está compuesta de átomos que vibran constantemente. Pero ¿qué sucede acá? Para dar un ejemplo, para poder entender esto mejor, cuando vemos un ventilador nosotros y lo vemos apagado, vemos sus aspas, y entonces podemos meter la mano, podemos tocarlo, pero cuando nosotros ponemos en funcionamiento ese ventilador, las aspas empiezan a girar a una velocidad y después a otra, y van a girar a tal velocidad que lo único que vamos a ver, algo transparente, un círculo transparente. O sea, eso que estamos viendo es el movimiento que está teniendo en ese momento el ventilador, que si nosotros queremos meter la mano, por supuesto, nos vamos a lastimar. La energía funciona de esa forma, por eso la materia funciona. Como es condensada la energía en la parte física, en el elemento en sí, nosotros podemos observar, si tomamos un pedazo de fierro, un martillo, y lo ponemos a través de un microscopio, vamos a ver que en su composición vamos a ver los átomos que van a estar en movimiento. Y eso es lo que es la energía, es movimiento, son los átomos en movimiento, que van a estar en diferentes funciones, por ejemplo, que va a haber materiales más blandos que la vamos a poder doblar, materiales mucho más duros que no lo vamos a poder doblar o meter o hundirlo. ¿Por qué? Porque su movimiento de átomos es mucho a mayor velocidad. Entonces, como el ventilador que va a girar a una velocidad, en un ejemplo de cómo estamos hablando de los átomos, tenemos que entender y explicar que esto es la manifestación de la energía y la materia. Esa es la manifestación que hay en el mundo que nosotros nos rodea. Átomos que vibran, que están vibrando a una velocidad, y que esa velocidad va a determinar el estado de esa materia. Y nosotros también estamos compuestos de átomos. Cada parte de nosotros está compuesto por millones de átomos. La parte más pequeña que vemos en el ser humano, por supuesto, sí son las células, pero en realidad están compuestas de átomos. Y para entender mejor esto, ¿cuál es la diferencia de la materia y del ser humano? Por supuesto que es la evolución. Todos los seres, ya sean vegetales, ya sean animales, hay una evolución constante, siempre hay una evolución. Pero en la maravilla del ser humano, en la creación del ser humano, es que también tiene la evolución del ser humano, pero también tiene la forma de poder cambiar sus estados energéticos. Es el único ser que puede cambiar ese estado energético. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos dentro de la creación para la creación, o sea, para crear también. Y ahora vamos a ir explicando todo esto. ¿Por qué? Porque esta es la forma de ir entendiendo lo que es la vida. La vida no es solamente todo lo que se tiene, sino también todo aquello que nosotros no tenemos y no vemos. Cuando una persona hace una transformación o se enferma, por ejemplo, es una energía que se estanca. Por eso se habla de los meridianos dentro de la medicina china, por eso se habla de los meridianos dentro de la acupuntura, o por ejemplo en el Reiki se habla de energías que son energías aplicadas a centros o puntos especiales para poder activar la energía, como son los chakras. El ser humano está compuesto no solamente tiene 7 chakras principales, pero después tiene miles y millones de centros y chakras por los cuales activa la energía, se activa en el cuerpo humano, porque somos un cuerpo, tenemos un cuerpo astral también. Eso lo vamos a ir explicando.
Pero ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Que es cómo enfocarnos y entender la vida. O sea, nosotros vemos la vida cotidianamente y vemos cosas. Y a través de esas cosas también nos empezamos a entretener, a olvidar de ciertas cosas que es la que son funcionalmente principales dentro de nuestra vida. Y empezamos a querer tener. Entonces nos sacan del foco, del movimiento que en realidad tenemos que tener nosotros en nuestra, valga la redundancia de tener, ¿no? En nuestra vida espiritual. Para dar un mejor enfoque de que somos seres de luz, nosotros podemos explicar, por ejemplo, que si estamos en una habitación y prendemos una linterna, vamos a ver un haz de luz, ¿no es cierto?, que se va a enfocar hacia la oscuridad y si es muy lejos o es muy larga la habitación, no vamos a ver hasta dónde llegue ese haz de luz, ¿no es cierto?, porque se va a ir perdiendo. Pero si nosotros lo reflejamos hacia el piso, vamos a ver reflejado el rebote de esa luz y ahí vamos a ver reflejado y vamos a poder ver mucho mejor. Por eso la luz refleja la materia. Todo lo que nosotros vemos cotidianamente es el reflejo de la luz ante lo físico. Sin eso no podríamos ver la parte física. La parte no física, o sea, la parte invisible, se puede ver a través de ciertas facultades que empiezan o nacen dentro del ser humano a través de la glándula pineal o de ciertos sistemas sensitivos o estados alterados de conciencia, que eso lo vamos a ir explicando ahora. Nosotros tenemos que entender que si todo está compuesto de energía y de materia, tenemos diferentes estados de energía. Por ejemplo, dentro de esas materias también tenemos distintas densidades de energía. La Tierra, por ejemplo, tiene una densidad. Nosotros estamos sobre la Tierra y la Tierra tiene una densidad más pesada, por ejemplo, o mucho más pesada que el agua. Tiene una consistencia, una densidad que es mucho más liviana que la Tierra. Si vamos a ver un poquito más allá, el aire es mucho más sutil que el agua. Pero cada elemento posee cualidades especiales y actitudes y fuerzas y energías muy especiales que se entrelazan, ¿no es cierto? Pero siempre mantienen esa misma contexto, esa misma funcionabilidad, o sea, no se van a transformar, van a ser siempre. La tierra va a ser tierra, el agua va a ser agua y el aire va a ser aire con el oxígeno que vamos a necesitar más otros gases que necesitamos para vivir. La diferencia de nosotros, o sea, de los humanos, con los demás elementos o lo demás que nos rodea, es que sí nosotros podemos hacer no solamente transformaciones, evoluciones y trascender. Mientras que la Tierra no va a perder su contextura molecular, ni el agua tampoco, y siempre va a ser agua y siempre va a ser tierra, no se va a transformar. No se va a transformar la tierra en agua, ni el agua se va a transformar en oxígeno. Hay estados gaseosos que esa molécula de agua puede transformarse en un estado gaseoso, pero va a volver a ser agua, o sea, el mismo elemento. En cambio, el ser humano tiene la habilidad y tiene esa bendición de poder transformarse. Transformar esa energía condensada en un cuerpo, transformarla. Porque nosotros fuimos creados para crear y fuimos creados dentro de una acción directa de Olodumare o de Dios, como todos lo llaman, como lo llamen en cualquier lado, que se va a adaptar a diferentes culturas, situaciones, movimientos de vida y se lo va a nombrar de diferentes formas porque Dios tiene miles de nombres. Olodumare tiene miles de nombres. Dios, Jehová, Apum, ¿no? Es el dios que tenían los mayas.
Pero ¿cuál es la visión de todo esto y de la energía? Que nosotros tenemos que entender que somos energía condensada. Estábamos hablando recién de que cuando nosotros, esa energía se estanca en nosotros, viene la enfermedad, o viene la muerte, o que se llama la transformación. Y fíjense qué transformación que tenemos, ¿no? Porque al estancarse esa energía que tiene que estar en movimiento, viene la enfermedad. Y se puede activar a través de ciertos chakras, se puede activar a través de ciertos puntos, que son los meridianos, o nosotros cambiar en estados de energías, estados mentales. ¿Por qué? Porque el pensamiento es un estado mental, nace en la mente, es un estado mental, pero es un estado energético. Porque en el cerebro no se produce el pensamiento. Lo que hace el cerebro es interpretar el pensamiento. Y nosotros sabemos que todos pensamos. Sabemos que pensamos porque nosotros tenemos el pensamiento. También sentimos. Tenemos estado de sentir. ¿Por qué? ¿Y por qué lo sabemos? Lo sabemos porque estoy enojado, me veo que estoy enojado. No ves que estás enojado. Vos lo que estás viendo es un estado que toma tu cuerpo cuando esa energía pasa a través del sistema nervioso y hace que nuestro cuerpo forme esa imagen o esa acción de estar enojado o alegre. Pero en realidad lo sentimos, no lo podemos ver. El pensamiento tampoco lo podemos ver, pero sí sabemos que pensamos. Lo que sí es importante es ver cómo nosotros vamos interpretando todo lo que es la vida y cómo es la forma de vivir. Y no dejar de que nos desorienten pensando en lo terrenal constantemente. El universo es energía y todo lo que lo rodea es energía que se va moviendo, creativa. Cuando nosotros fuimos creados con esas energías, también fuimos creados con energías en las cuales se dividieron en positivas, negativas, masculinas o femeninas. Esa es la base del balance universal de las energías dentro de la creación. Por eso muchas veces nosotros no nos damos cuenta y nos estamos olvidando que somos seres espirituales y que somos seres energéticos, porque nos dedicamos pura y exclusivamente a ver la vida desde el enfoque físico. Y la vida se vive desde el enfoque físico, de la parte física y de la parte que no se ve. Fíjense que ustedes pueden escuchar mi voz o mi imagen a través del aparato que donde estén, de un teléfono, un celular, una computadora, pues a través de un proceso de ondas electromagnéticas que hacen un proceso, todo, ¿no? Que pueden escuchar mi voz y pueden ver mi imagen, ¿no es cierto? Bien. Pero ¿dónde eso? Eso se transforma en un vacío total. O sea, nosotros tenemos, fíjense que hay sillas, hay estantes, hay libros, hay lugares que ocupan la materia. Pero ese espacio vacío, ese espacio inmenso que hay, ese vacío total, está lleno de energía también. Por eso es la parte que no vemos. ¿Por qué? Porque en esa parte no se refracta la luz. La luz natural, que puede ser el sol, o de la luz artificial, que son los focos o el fluido eléctrico que produce esa luz. Entonces, por supuesto que esa no es nuestra luz, pero sí vivimos de la luz del sol. Sí vivimos de la luz del sol. Y nosotros somos seres de luz, no solamente de la luz de ese sol, sino también de la luz que viene a través de la creación. Y nos dedicamos, el ser humano se dedica a crear aparatos para poder crear y entender y comprender. Y así poder ver lo que no se ve también. ¿Qué es lo que hace el proceso del cerebro? ¿El cerebro qué hace? El cerebro es un órgano que hace
que interpreta el pensamiento que viene desde la mente, que es energía que va a pasar a través de nuestro sistema neuronal y se va a producir un efecto. Cuando nosotros pensamos que viene de un estado mental, vamos a ver después el proceso que va a existir. Pero ¿qué tenemos que entender acá? Vamos a explicar. Acá tenemos que entender cómo es la vida en ese proceso mental. Todo nace, la parte mental nace a niveles de conciencia. Ahí empezamos a hablar, para los que estamos en IFA, para los que están o se entiende lo que es Ori, que hablábamos de Ori, que es cabeza, que quiere decir conciencia. La conciencia es donde radica toda esa energía que va a bajar en forma de acción mental y producir un pensamiento con energía. O sea, todo es energía. Esa energía va a pasar a través y se va a interpretar a través de nuestro cerebro para poder después plasmarse cuando cruce por los quarks, cuando cruza por todo un sistema, se produce nuevamente en la materia. Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros pasamos por un sistema energético al cual vamos a llegar a un mundo físico a través de un canal femenino, y vamos a venir al mundo. Fíjense que ese es el canal el cual nosotros llegamos al mundo. Todo este programa está basado a todo lo que hemos hablado, pero enfocando bien el tema de vida, porque muchas veces me preguntan ¿cómo hago para entender lo que es la vida? ¿Cuál es lo que estoy perdiendo? Porque nosotros, lo que se produce en nosotros, nos distraemos cotidianamente. Nos distraemos porque queremos tener, queremos trabajar, queremos ser esto, lo otro. Fíjense en una cosa, para entender la energía no hace falta ir ni a la universidad, ni a la escuela. Sí debemos ir porque es un tema de evolución cultural y de evolución humano, adquirir el estudio, el conocimiento. Pero es tan sencillo entender lo que es la vida a través de la energía, entender la energía que es la vida en dos formas, física e invisible, tangible y no tangible. ¿Y por qué nosotros tenemos que llegar a esto? Porque nosotros tenemos que entender que, como estábamos recién, vuelvo al principio, cuando estábamos hablando cuando se para la energía, cuando se frena la energía, ¿qué sucede? Sucede la muerte, que no es muerte, sino es transformación. ¿Por qué es transformación? Porque ocurren dos cosas. Una, el cuerpo físico que condensó una energía, que está condensada esa energía, deja de funcionar, deja de moverse. Tarde o temprano nuestro cuerpo deja de moverse, deja de funcionar. Entonces se produce la transformación. ¿Qué va a suceder ahí? Va a suceder que nuestro cuerpo, a través de microorganismos, se va a empezar a consumir. ¿Y qué va a pasar con ese agua que teníamos dentro? También se va a consumir, porque se va a ir a través de esos bacterias y todo lo que va a hacer que vamos a volver nuevamente a la tierra, y lo que es al agua, y lo que es el aire. O sea, una transformación. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el trascender de las cosas, ¿a qué nos referimos? Cuando vemos un gran árbol, vemos ese gran árbol que nos dice, oh, qué hermoso, lo que es la vida, lo que es la creación, pero sabemos que nace de una semilla diminuta, que contiene toda la información necesaria, energética, ¿no? En su ADN, en su composición, va a caer al suelo, el suelo la va a alimentar, o sea, la tierra lo va a alimentar con sus nutrientes, va a crecer, va a tomar, va a traer fruto y va a trascender y va a generar otro árbol más. O sea, vuelve a trascenderse, vuelve a repetir, pero lo que no va a hacer es transformarse, siempre va a ser un árbol, va a ser el árbol que va a dar un fruto determinado, va a ser un árbol que va a tener una hoja determinada y una función determinada en el mundo, como todo lo demás. La tierra vuelve a ser tierra, el agua vuelve a ser agua, pero siempre va a ser eso, porque para eso fue creada. En cambio, el ser humano fue creado para estar en conciencia
en energías y en estados mentales de conciencias elevados, porque fuimos hechos, cuando escuchamos por ahí, y no es porque yo no crea o no vea, yo respeto todo, pero me gusta leer, por ejemplo, cuando escuchamos por ahí decir, fue creado a semejanza de, ¿no? A semejanza de Dios. ¿Y qué es Dios? Y ahí tenemos que entender. Miren que en simple que lo podemos decir, no, Dios es esto, Dios, no. Dios es conciencia pura, es una conciencia universal, creativa. Y fuimos hechos a semejanza. ¿Por qué dice semejanza? Después voy a dar otros tipos de explicaciones de diferentes religiones. Fuimos hechos a semejanza porque somos parte de ese ser creador. Por eso tenemos conciencia. Por eso podemos pasar por diferentes estadios mentales. Pero ¿cuál es la diferencia? Tenemos ese estado de podernos transformar energéticamente. Nos transformamos. Nuestro cuerpo se va a transformar, es verdad. Se va a transformar. Va a volver a su lugar. A devolver todo lo que va a ser devuelto a la naturaleza como tiene que ser. Quizás lo más compacto quede, pero con el tiempo igual va a desaparecer. Va a ser lo que tiene que ser. Va a volver a su estado de donde salió. O sea, somos iguales porque somos hermanos con la naturaleza, ¿no es cierto? Con el árbol, todo, porque necesitamos el agua para poder vivir. Sin agua no vivimos, necesitamos la tierra para poder alimentarnos, si no, no podemos vivir tampoco. Necesitamos el oxígeno o el aire con otros componentes o con otros gases para poder respirar. Y nos llamamos seres humanos porque vivimos en un mundo donde tomamos los elementos que hay para poder ser hechos o fuimos hechos. Cuando hablamos de Apún, del dios de allá de los mayas, decían que los abuelos de las estrellas vinieron y hicieron los humanos para crearon a los humanos, y nosotros lo tenemos en nuestra filosofía de Ifá, cómo fue la creación, y estuvimos hablando en los programas. Pero fíjense cómo vamos entendiendo de energía a historia, a cómo es la vida, y a relacionarlo cotidianamente, y a enfocar qué es la vida. Cuando nosotros empezamos a hacer esos cambios, fuimos hechos para vivir plenamente en felicidad y en armonía con todo. No para vivir en desarmonía, ni tampoco en un estado de depredación contra todo lo que nos rodea. Nos hemos olvidado, nos hemos distraído durante tiempo y no entendemos lo que es la vida, no conocemos lo que es nuestra vida. Hoy aprendemos o valoramos la vida porque sabemos que hubo una pandemia que te la puede sacar o borrar de un solo soplido, digamos, ¿no? Porque viene un bichito, se te mete adentro y chao. Fue tu historia. Se transformó tu vida. Pero no es necesario que suceda esto para llevarnos la atención. Es necesario que nosotros tengamos conciencia de que tenemos que estar constantemente observando y observar el medio ambiente y el ambiente que nos rodea para poder entender que nosotros en realidad no somos toda la parte de esto, sino que nuestra vida es una parte acá y una parte es lo que sigue después, de lo continúa en la parte no tangible. Cuando nosotros decimos y me preguntan ¿cómo puedo hacer para cambiar? Porque tengo estos problemas, qué problema de pareja, qué problema de esto, qué problema de otro, papá, todos problemas. ¿Cómo estamos direccionando nuestros pensamientos, nuestra energía que viene desde la mente? ¿Cómo estamos reaccionando con ese pensamiento? La diferencia que hay en el ser humano es que nosotros podemos cambiar el pensamiento. Nosotros podemos direccionar en estados mentales, como hablamos, ¿no? Estados mentales alterados, en estados mentales, cambiar los pensamientos y enfocarnos. Por eso, cuando se habla de conciencia, cuando se habla de Ori, que lo hablábamos nosotros dentro de Ifá, hablamos de Iguapelé, del buen carácter, hablamos del Surú, de la paciencia. ¿Qué es el buen carácter y qué es la paciencia? Son pensamientos, son formas de enfocar el pensamiento, o sea,
trabajar mentalmente para poder modificar todo nuestro entorno. Y eso es lo que tiene el ser humano, lo puede modificar porque es un ser que fue hecho para crear. Si bien también decidió su destino y enfocó su destino, pero tiene las herramientas otorgadas por Dios, por Olodumare, por Apum, por Jehová, por Alá, por como ustedes lo quieran llamar. Como somos seres creativos, también tenemos esa bendición o esa habilidad de poder cambiar y transformar nuestros estados energéticos. ¿Por qué tengo que dejar que mi energía se estanque a través de un estado energético que no es bueno para mí o de un pensamiento que enfoqué mal? ¿Por qué siempre tengo que estar odiando, engañando o haciendo cosas? No, nosotros estamos hechos para el amor puro, y aunque no lo crean y a veces me dicen, ¿por qué habla usted de amor? Porque la verdad eso es lo que nos enseña Dios, lo que nos enseña Olodumare. Somos seres, nosotros somos hermanos con la naturaleza. Fíjense que el árbol, para nacer, para estar en la tierra, para estar en el mundo, necesita de la tierra, necesita del agua y necesita del oxígeno. Y nosotros también, o sea que entonces somos hermanos dentro de un mismo mundo. Y nos llamamos humanos, porque vivimos acá en la tierra. Si viviéramos en Marte nos llamaríamos, no sé, marcianos de Marte, no sé cómo sería. Pero que cuando el ser humano toma esa conciencia, baja su estado mental y hace todas sus transformaciones, empieza a conocerse a sí mismo y empieza a conocer lo que es la vida. Y es muy sencillo. No hace falta ser un ingeniero matemático, no hace falta tener máster en algo para entender que la vida es algo tan sencillo y tan hermoso. Y entender que fuimos hechos a semejanza y obra de un ser superior. Que quizás no lo quieran aceptar porque hay formas de pensar o formas de decir. A la larga o la corta, en el último momento, todo aquel que ni siquiera cree en Dios termina diciendo, ay Dios mío. No conozco ser humano que en el último momento de la vida no quiera seguir viviendo. Por eso, la vida hay que vivirla bien, estar bien, en paz, nivelado, estar en un estado siempre armónico. ¿Por qué? Porque vinimos al mundo a estar en ese estado, no a estar en estados alterados de pensar qué voy a hacer dentro de 20 años cuando todavía no use ese proceso de tiempo humano. Eso es conocer la vida. Y eso es ver la vida. Pero para poder entender la vida tenemos que ir a la energía. Tenemos que entender que somos energía. Y que esa energía, nosotros, esos pensamientos, los podemos utilizar y manejar a nuestra voluntad. Somos nosotros los que nos ponemos los obstáculos. Somos nosotros los que creamos barreras. Somos nosotros los que creamos enemigos. Somos nosotros los que hacemos situaciones. Vidas anteriores, vida actual. Pero si empezamos a cambiar y a entrar en conciencia, como dice, estamos con nuestro Ori en potencia, ¿no es cierto? En conexión, en función, en oración, en lo que sea, pero enfocados, estamos enfocados en esa conciencia, vamos a lograr el iguapelé que queremos. Muchas veces el cotidiano ambiente nos lleva a que nosotros estemos trastabillando o nos equivoquemos. Equivocarse es aprender. Equivocarse es entender. Y eso es lo que tenemos que ver. Voy a ver un poco los mensajes antes de seguir. Bueno, acá nos dice Babá y Faguololá nos está viendo por Uruguay. Buenas noches. Juan Carlos Sotomayor nos está viendo, gracias. Zulema Zárate, madre querida. Ifa Palmilerí está ahí, buenas noches familia. Y Faragualá, querido hermano, también nos está viendo. Azucena Montero, qué linda, mi prima. Gracias por estar ahí. Juan Antonio Campo lo está viendo, gracias. Juan Antonio Gil Campo desde México. Nos Lermar Blaveis.
Es un placer escuchar, gracias, no es un placer yo que ustedes me estén escuchando. Juan Antonio Gicalpo dice, claro, siempre debemos de transformar para tener una mejor vida, es verdad. Y Fanayé, y Fariwa, y Socano está viendo, muchas gracias. Y Yanifa, y Fasolá, Guarenino está viendo, gracias. José Antonio dice, el que proyecta del cerebro al cerebelo, que son energías de imagen de la vida cotidiana, de lo terrenal o lo espiritual, como energía positiva o negativa, exactamente. La vida, la Ya Ifawope nos dice, la vida donde el ciclo no existe, espacio y tiempo, la existencia misma del ser. Víctor nos está viendo, gracias por estar ahí, hermano querido. Bien, entonces vamos a seguir con el tema de poder entender. Si nosotros queremos entender también esta parte de la energía o la parte de lo que es la materia, podemos ver, por ejemplo, que si nosotros ponemos en un vaso de agua, ponemos tierra, la mezclamos, vamos a ver que siempre la tierra va a ir hacia abajo, porque tiene mayor densidad. El agua va a estar arriba, siempre. Tiene mayor densidad. Por más que la batamos, entonces es una forma de apreciar la densidad de cada cosa. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, ¿no? que vemos el ejemplo del arco iris, vemos esos colores que están ahí, ¿no? Lo podemos ver a través de nuestros ojos físicos. Pero hay cosas que nosotros nos vemos a través de los ojos físicos. Por eso tenemos otro ojo, que se llama el tercer ojo, que funciona, que es la glándula pineal. Verdaderamente es el ojo que se abre cuando se cierra la luz, esta luz, la luz solar o la luz artificial. Ese ojo se activa automáticamente. Ahí está la glándula pineal, que ahí vamos a hablar después de la serotonina, la dopamina y todas esas hormonas que van a nuestros cerebros, que nos hacen ver, nos hacen sanar, nos hacen sentir felices, nos hacen sentir, y a veces pueden generar alguna acción negativa también en el organismo cuando no sabemos interpretar lo que estábamos hablando de enfermedad, ¿no? Pero el tema de que nosotros podemos ver los colores, pero por ejemplo está el rojo y que tiene una vibración y tiene una frecuencia de vibración ese color, igual que los demás colores, hasta el violeta, ¿no? Tienen una frecuencia. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros vemos por debajo del rojo, que es el infrarrojo, que infra quiere decir estar debajo de ese rojo, nosotros no podemos ver el infrarrojo. Lo mismo que no podemos ver el ultravioleta, que está arriba del color violeta, porque tiene otra vibración y otra frecuencia que nuestro ojo humano no está captado. Pero ¿qué sucede con todo esto? Cuando nosotros tomamos, eso es lo que se llama mediunidad, o hablamos de mediunidad, o hablamos de estado alterado de mente, o el estado alterado de ciertos sentidos, podemos ver cosas que no entendemos algunos y otros sí entienden por saber lo que es. Pueden ver ciertas cosas que con los ojos humanos no se pueden ver. Hay visiones que se pueden tener que con el ojo humano no se puede ver, pero sí con la parte interna. O sea, el cerebro va a funcionar y va a trabajar y lo va a poder ver. A través de esa glándula pineal, que hay conexiones para ver lo que no se ve. Porque la glándula pineal es lo que utiliza, es la antena receptora. Así como el cerebro es el receptor de la mente, y es el receptor para poder entender el pensamiento que estamos teniendo en ese momento, la glándula pineal es la receptora o la que nos conecta con eso que no podemos verlo ni tocarlo. Es interesante todo esto porque ahí es donde empezamos a ver y a conocer bien lo que es la parte del enfoque de la vida. Por eso la vida la tenemos que ver desde la parte física y de la parte no física. Cuando nosotros tenemos y me dicen, ¿cómo puedo hacer para cambiar todo esto? ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi situación? La situación la podemos cambiar porque tenemos la habilidad de nosotros de transformarnos y de cambiar. ¿Cómo? Cambiando el pensamiento, porque tenemos que ir al estado mental. Existen formas de hacerlo físicamente a través de la meditación profunda, de la meditación inducida, de la meditación dirigida. Sí, es verdad que también se hace eso. Por eso es que hay muchas religiones que utilizan la meditación para llegar a esos estados mentales, porque son diferentes estados también.
Cuando nosotros logramos entender esto, que la energía está dentro de nosotros y que a través de la energía generamos pensamiento, a través de la mente, y lo podemos transformar, podemos hacer que un pensamiento nocivo, que no nos sirve o nos puede dañar, lo transformemos. Pero tenemos que entender lo que es la energía. Y es sencillo, ¿vieron qué sencillo que es entender lo que es la energía? Es fácil. Es fácil. Ver los átomos es fácil. O sea, entender que estamos compuestos de átomos también es fácil. No entramos en grandes deliberaciones, ni fórmulas, ni cuántica. Hay estudios que se hacen, hay programas que quizás hagamos mucho más profundo con todo aquello que les guste. Pero el tema es que nosotros tenemos que entender esto, que somos energía compactada en un envase físico, que tenemos moléculas, que tenemos átomos y que tenemos millones y billones de células, que cada una cumple una función, como lo mismo la función que cumple la tierra, la función que cumple el agua, la función que cumple el aire, la función que cumple el árbol, para después trascender y evolucionar, porque todo va en evolución. Y eso es otra de los factores principales de la vida, la evolución. Ir evolucionando. Nosotros vamos evolucionando a través de vidas vividas, a través de reencarnaciones. La humanidad entera empezó la evolución desde el principio de la creación, con evolución tras evolución tras evolución. Dentro de esas evoluciones hubieron diferentes crisis y acciones, pero los seres que están empezando a moverse dentro de la luz, dentro de la función de la espiritualidad, de la filosofía, dentro de lo que nos habla Ifá, por supuesto, ¿no? Que es el enfoque hacia la vida y el respeto hacia la vida. Por eso todo nace dentro de la energía y dentro de la mente. Ahora voy a ver unos mensajes más. Acá nos dicen, Ifamopé nos manda unos mensajitos. Agua Sánchez nos dice buenas noches padre por estar ahí. Juan Antonio Gil Campo nos dice, eso es verdad, el estar en un estado alterado jamás nos lleva a conseguir nada bueno. Por ejemplo, cuando una persona se prepara para la iniciación de Ifá u Orishá, ay, casi se me fue, ya lo veo, un segundito. Iniciación de Ifá, algo nos alterado, dice, en estado alterado, dice, nos iniciamos en algo, de las cosas no saldrán como lo pensamos. En vez de tener una expansión, tenemos una contracción. Es verdad, Verónica Heredia nos está viendo, sí. Nosotros tenemos que ver todo eso del enfoque hacia la vida y de lo que es la energía, ¿no? Entonces sabemos que la manifestación física la vamos a tener porque el sentimiento de esa manifestación lo vamos a tener físicamente. O sea, tenemos la cara enojada, pero es una manifestación física que se va a realizar a través de nuestro sistema nervioso. Pero eso no lo vemos. Tenemos la manifestación, pero no la vemos. El pensamiento tampoco lo vemos, pero sabemos que está. Sabemos que es así. Por eso la diferencia es frecuencias y vibraciones de todos. Imagínense que las vibraciones que hay de la luz es superior al de la tierra, al del agua y al del aire, porque es superior. Es una vibración mucho más fuerte para poder entender. O sea, vibra en una frecuencia mucho más arriba de lo que vibran todos estos elementos o todo esto que nosotros estamos viviendo. Cuando estamos hablando también de las diferentes vibraciones y frecuencias, también tenemos que ver que nosotros mismos podemos bajar de esa frecuencia que estamos vibrando, porque vibramos también en frecuencia. Ahí es donde nosotros nos alejamos de nuestro orío, de nuestro estado mental, de nuestra conciencia. O sea, estamos cortando esa conexión. Porque estamos en otra frecuencia, en otra vibración. Todas esas frecuencias superiores, todas esas vibraciones superiores, cada vez van mucho más arriba dentro de los planos superiores espirituales. Y nosotros tenemos que alcanzar, y tenemos la facultad de alcanzarlo, pero tenemos que entenderlo. ¿Por qué? En el caso de nosotros, bueno, nos habla Ifá y nos habla dentro de los Odu, nos habla dentro de esas matrices de frecuencias y energías que hay, de creación constante, porque la creación no para, sigue.
El Odu son constantes en creación y en vibración. O sea, son energías también, energías de la creación, que son secuencias en momentos que no se podría estar viviéndolo midiéndolo en estados humanos. Eso es algo mucho más allá de lo humano. El Odu tiene una información energética que nosotros, ¿se acuerdan cuando hablamos de Akoda Seda? ¿Por qué inicia Akoda Seda? Porque está iniciando el cerebro, está empezando a hacer que funcione ese cerebro. Esa es una de las formas de explicar. Akoda Seda, cuando se refiere al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo del cerebro, también se refiere a personas, ¿no? Personas que se hablan. Cuando estuvo Akoda Seda, bueno. Pero se habla, el enfoque especial es sobre el cerebro. Lo inició en un principio, o sea, nuestro cerebro fue empezando a prepararse, a adaptarse para poder recepcionar toda la información que nos iba a mandar Olodumare a través de Ifá, a través de Orunmila, a través de los Odu, que son informaciones constantes, que nuestro cerebro tiene que tener la capacidad para interpretarlos. La interpretación es lo que va en el ser humano a hacer, a entenderse un poco más, a comprenderse más a sí mismo, y ahí es donde va a empezar a aprender a entender la vida. La vida no es todo yo lo soy, la vida no es todo yo lo hago, la vida no soy yo solo. Es todo un conjunto de factores que actúan dentro de ciclos positivos, negativos, de acciones, reacciones, de contracciones, de expansiones. Pero lo importante es tomar el conocimiento, o sea, tomar conciencia que podemos transformar ese pensamiento. O sea, si tenemos algo que lo estamos direccionando mal, cambiemos enfoque. Si sabemos que nos hemos equivocado y estamos equivocados, ya hemos tomado conciencia, lo sabemos, cambiemos enfoque, porque si no saben qué no va a pasar, ¿qué va a pasar? No vamos a evolucionar y tampoco vamos a trascender. Y si no trascendemos, desaparecemos en el ciclo, desaparecemos en todo. Porque el árbol trasciende con otro árbol. Y así sucesivamente. Y siempre va a ser el primer árbol que tuvo en el mundo. ¿Por qué? Porque trascendió, dejó toda su herencia, dejó todo su ADN, dejó toda su información. Con el ser humano pasa lo mismo. Nosotros podemos ser nuestro tatarabuelo, que volvemos dentro de las mismas familias. Estamos trascendiendo, pero si no entendemos lo que es la energía, lo que es la vida y cómo nos desenvolvemos en esto, no vamos a entender y no vamos a querer comprender. No, pero ¿cómo es eso que voy a hacer mi tatarabuelo? ¿Cómo voy a hacer yo el mismo? Hay que tratar de comprenderlo porque se maneja con conciencia, comprensión, mente, pensamiento, enfoque. Y nos vamos conociendo a sí mismos y vamos logrando tener un estado mental de tal forma que podemos llegar a saber quiénes fuimos. Podemos llegar a entender quiénes somos, qué hacemos ahora acá. Por supuesto que nosotros tenemos la ventaja de tener y saber nuestro Odu y Pin, de nuestro destino actual, de este ciclo. ¿Y los otros? ¿Qué hicimos en los otros ciclos? ¿Qué hicimos en las otras encarnaciones? ¿Cuáles fueron nuestras situaciones que no hemos podido evolucionar o trascender? Entonces toda esa información condensada de nosotros mismos también entra dentro del Odu. Le trae la información para ese nuevo ser que van a ser y llega con toda esa carga energética, pero también llega con toda esa carga de ADN, de descendencia física. Hay una física y una espiritual. O sea, energía, información, y nos va a decir lo mismo. Venimos al mundo a estar bien, no a estar mal. Venimos al mundo a hacer un balance y a estar en balance y en equilibrio con toda la naturaleza.
Porque cuando yo hago algo, se produce el efecto mariposa, que lo que hago yo acá, se hace un maremoto del otro lado. Lo chiquito que yo voy a hacer acá, se va a producir un efecto terrible del otro lado. Porque hay un sistema energético en el mundo también. Sistema de cuerdas, sistema Schumann, como le quieran llamar, o como verdaderamente se llamen, o llámenlo o como el sistema mariposa, ¿no? El tema del caos. Fíjense cuando nosotros entramos en esos caos mentales, ¿no? Que empezamos a separarnos de lo que nos tiene que unir con Dios, o con nuestro origen, con nuestra creación, con nuestro ser creador. Esos abuelos que hablan, ¿no? Esos abuelos de las estrellas que hablan en las escrituras mayas o en las escrituras antiguas, que le dicen Apuna a Dios, están reflejados en lo que hoy hablamos de ovnis. Sí, es cierto que existen otra vida, es verdad que existe, no lo podemos negar. Pero si esas personas o esos seres que viven están con estados de conciencia abierto, por eso están en otras vibraciones, están en otras evoluciones diferentes. También debe haber evoluciones, por supuesto que sí, porque todo es comienzo, principios y ciclos, si siguen los ciclos así. El tema es que bueno, se me fue el programa, esto sigue, pero hoy quería traer este tema de vida para que puedan entender aquellos que me dicen, ¿cómo hago para cambiar? Es simple, es fácil. Entender lo que es la energía, entender lo que sos vos, mirate a sí mismo, conocete a sí mismo que sos un ser de energía compactada en un cuerpo, empezá a aprenderlo, empezá a aplicarlo, empezá a poner conciencia abierta, empezá a utilizar tu mente, que la podés utilizar y manejar a tu forma para el pensamiento. Pero ¿cómo tiene que ser eso? Con estados, con meditación, con formas, con seres, y un montón de formas para el enfoque de esto, a través de los registros, a través de un Evo, a través de lo que sea, que es para poder hacer que esas energías estén en un estado completamente armonioso de nuestra vida. Si te enojas, vas a producir un efecto energético. Si tenés alegría, produces un efecto energético. O sea, es solamente entender cómo es la aplicación de la energía en la vida y cómo es la vida dentro de la energía y dentro de todo lo que nos rodea. Se me fue el tiempo, me despido de ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por todo. Gracias. Acá me dice Hernando Meno, transmutación del pensamiento es verdad. Sí, así es. Les agradezco a todos por estar ahí. A los que están, a los que no están también, y bueno, que comencemos un año 2022 mejor, porque tenemos que cambiar esos pensamientos. Está viniendo la nueva humanidad, el nuevo cambio, el nuevo comienzo, y comienzo todo ahora, así que les deseo lo mejor, mucha paz, mucho amor, mucha armonía, mucha tranquilidad, mucha paz mental. Y que todos puedan estar juntos logrando en este nuevo cambio de ciclo llegar a trascender y llegar a hacer esas transformaciones y esa evolución que necesita cada uno de nosotros. Gracias por estar, gracias por haberme acompañado durante todo este año, gracias a todos, gracias al grupo del staff. Gracias a todos los que hicieron que la página EPA Guaraní creciera tanto. Gracias a Lolugo y Fateyú, que nos dio la oportunidad de esto. Gracias a cada hermano que hicieron los programas durante todo el año. Gracias a todos. Nos volveremos a ver el año que viene. Si Dios quiere, Oludumaré nos bendiga a todos. Y como siempre les digo, el Aburu, el Abuyi, el Aboyiye. La paz sea con ustedes, Namaste, Salam Maleku, y que siempre sean seres en evolución constante. Buenas noches.